Bien, María Paz, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y quería primero agradecerte por el espacio, por el tiempo y bueno, vamos a empezar una entrevista. Cuéntanos un poco qué es la neutralidad en la red para las personas que no han escuchado hablar sobre esta temática y quizás solo son usuarios de las redes sociales como TikTok o Facebook o mensajería instantánea tipo WhatsApp. ¿Qué es esto de la neutralidad en la red? Ujú. Bueno, la neutralidad de la red como concepto lo que significa es que, que a través del uso de Internet no haya una discriminación respecto a qué tipo de contenidos o qué tipos de aplicaciones se puede acceder una vez que uno está conectado al Internet. O sea, en el fondo la neutralidad de la red un poco se trata de preservar el principio que originalmente tenía Internet, que es permitir este acceso abierto a que cualquier persona pueda disponibilizar contenido a través de Internet o desarrollar plataformas de diferentes tipos, desarrollar diferentes software, aplicaciones, etcétera, y que cuando uno contrata un plan de telecomunicaciones que permite ese acceso a Internet, sea indiferente a cuál de ese contenido uno accede. O sea, que en el fondo todos los contenidos que están disponibles en Internet sean tratados de la misma forma en términos de lo que significa consumir un kilobyte de acceso a Internet. Eso es básicamente lo que significa la neutralidad de la red. Y eso involucra la interacción entre dos capas diferentes del funcionamiento de Internet. Porque normalmente cuando nosotros pensamos hoy en día en Internet, eh, tendemos a pensar mucho más en la capa que es de las aplicaciones y servicios, que justamente fue lo que tú mencionaste, que la gente conoce, las redes sociales, las diferentes plataformas, pero esa es una capa que va por sobre la capa de la infraestructura, que son las redes de telecomunicaciones que permiten el acceso a esas aplicaciones o plataformas. Y ahí tenemos, digamos, las redes móviles y las redes fijas por las cuales se puede acceder a esa conexión a Internet. Bien, ¿y cuál es la diferencia, digamos, si se llega a considerar la banda ancha como un vehículo de información y no de comunicación? O sea, la banda ancha es un vehículo de información y de comunicación al mismo tiempo. Por eso, en general, cuando uno habla de estas tecnologías, uno habla de las tecnologías de información y comunicación, porque es bien difícil separar las dos cosas. Justamente por la versatilidad que tiene Internet, permite, digamos, esta doble función, que uno de alguna manera pueda ser un agente activo en términos de, por ejemplo, uno publicar información o uno desarrollar determinado tipo de aplicaciones o programas o servicios a través de Internet, pero también en el fondo tiene esa otra función pasiva, que es un vehículo preferente hoy en día, por ejemplo, en una situación de emergencia como la que nos encontramos, en donde probablemente la fuente principal o una de las fuentes principales de acceso a información pueda ser a través de la conexión de Internet, en donde uno, más que tener una conducta activa de uno producir información y subirla, uno está teniendo una conducta pasiva de consumo de esa información y la plataforma se vuelve un nodo esencial, digamos, Internet, no una plataforma específica, sino que Internet como concepto se vuelve un insumo esencial para poder tener acceso a esa información que hoy día no la podemos tener de juntarnos con nuestros núcleos sociales o de ir a comprar el periódico a la esquina con las restricciones de movimiento, etcétera. Entonces, Internet en este momento, con la crisis que estamos viviendo, prueba nuevamente esa doble función. Y además, también a esto agregarle la capa como comunicación propiamente tal, que significa que evidentemente hoy en el mundo moderno, una de las plataformas esenciales que se usan para mantener a los seres humanos conectados también es la Internet. Y ahí es toda la relevancia de las redes sociales y las diferentes aplicaciones que hoy día existen, donde, por ejemplo, hay gente que pueda tener poca familiaridad como con la explotación más comercial de esas plataformas, pero por seguro sí utilizan esas plataformas para comunicarse con sus familias, con sus amigos, con los círculos sociales que les son importantes. Y hoy, de nuevo, también eso cobra más relevancia frente a la emergencia, en donde esa interacción no se puede dar físicamente y por lo tanto la parte de comunicación de Internet se refuerza en esta situación. A mí me interesa mucho también plantear en el contexto de lo que estamos viviendo ahora como una emergencia sanitaria, el plantear el tema del uso de la tecnología en función
de apuntar, digamos, a soluciones para poder contribuir, digamos, a lo que está sucediendo. Y en ese sentido, hay una declaración que hemos lanzado varias organizaciones respecto al caso en concreto en Ecuador, que me gustaría destacar. Te puedo mandar el link después si es que Jonathan no te lo compartió antes. El tema en esto es que es necesario que, por lo mismo que yo estaba explicando en mi respuesta anterior, hay una comprensión cabal de que enfrentar la emergencia implica el poder mantener el respeto por los derechos fundamentales. Y no porque estemos viviendo un tiempo excepcional que requiera adoptar algunas medidas urgentes en temas de salud pública, se puede buscar a través del uso de la tecnología atajos que impliquen la restricción del ejercicio de los derechos humanos, como por ejemplo que puedan implicar daños severos a la privacidad, a la protección de los datos personales, y que la información, por ejemplo, que sea utilizada para poder determinar la ubicación de aquellos pacientes que están detectados como positivos del virus COVID-19 o aquellos que están con medidas, por ejemplo, de cuarentena, por lo mismo. Todas esas medidas que se adopten, que impliquen la utilización de tecnología para determinar la geolocalización de las personas, etcétera, solo pueden ser adoptadas en un contexto de uso proporcional en la afectación de los derechos y tienen que ir acompañadas de medidas de resguardo estrictas en términos de que la utilización de esa información, que es información altamente sensible y que puede generar consecuencias gravísimas de discriminación y de precarización, digamos, de los derechos de las personas afectadas, esa información debe ser tratada de la manera más segura, de la manera más confidencial. Y si en algún minuto es utilizada a fines, por ejemplo, de imponer sanciones por no respeto de las medidas restrictivas de cuarentena, etcétera, ese uso también debe responder a los principios del debido proceso. Y por lo tanto no asumir, digamos, que la tecnología es lo único y la última palabra y que con la sola implementación de estas medidas los estados van a estar resolviendo el problema. Tiene que haber un uso proporcionado y un uso que siempre vaya a intentar poder compatibilizar los derechos que están en juego. No solamente es importante el tema de la emergencia sanitaria, que sin duda es la prioridad número uno en este momento, pero también debe evitarse que en atacar esa prioridad y controlar la emergencia no se esté dañando de manera irreparable a personas que puedan ser de alguna manera identificadas a través de esa información y de esas tecnologías y se les genere con posterioridad un daño que va a ir mucho más allá del momento de la epidemia que las puede marcar de por vida. Así que ese es el último mensaje que yo quería dejar, ojalá lo puedan difundir. Qué importante lo que acabas de mencionar y gracias por decirlo. Habíamos visto que justamente me parece que fue en China que habían justamente publicado los aspectos privados geolocalizados de la gente que estaba contagiada y de los lugares, ¿no? Eso es importante que lo hayas mencionado. Sí, es así. Lamentablemente eso ha sido así y justamente hay mucho cuestionamiento hoy, no solo en China, en Corea, en Singapur, en todos los países que han desarrollado estos medios digitales de control, hay bastante cuestionamiento de la sociedad. Además de que tampoco hay una prueba fehaciente de que sean tan efectivos para controlar el tema del brote epidémico, porque en la mayoría de los casos esta información, digamos, puede también generar un efecto adverso, que es confiarse en la utilidad de esta tecnología y relajar otro tipo de medidas pensando que esta va a ser la medida que le va a dar el tiro de gracia a la expansión de la epidemia. Entonces, pueden ser también peligrosas en ese sentido, porque genera una falsa confianza de la infalibilidad de esta tecnología para poder dirigir medidas adecuadas para el control de la epidemia. Y estas tecnologías solo pueden cumplir un rol coadyuvante cuando lo principal siempre tiene que estar dirigido hacia el testeo masivo y la adopción de medidas estrictas de cuarentena, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud. En algunas organizaciones, hemos visto por medios de comunicación, algunas organizaciones en Estados Unidos están luchando por la defensa de la neutralidad en la red. Dime, ¿desde Latinoamérica crees que se puede hacer algo frente a eso o solo somos consumidores? Bueno, desde Latinoamérica, desde ya varios años atrás, desde que este tema comenzó a ser debatido a nivel mundial, yo te diría en el año 2000.
2014, 2015, partió un debate. De hecho, hay algunos países de la región que tienen normativa específica que protege la neutralidad de la red. El primer caso de legislación específica de protección de neutralidad de la red justamente es Chile, que tiene una ley desde el año 2014 que protege la neutralidad de la red y que regula en el fondo las condiciones en las cuales los proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen que entregar ese servicio para evitar que exista cualquier discriminación en el uso por los usuarios y en el desarrollo, digamos, de aplicaciones y plataformas que se desarrollan a través de Internet. Y de ahí, por ejemplo, Brasil también tiene regulación al respecto, han habido algunas disposiciones administrativas en Colombia y en varios países más de la región que se han dirigido a reforzar justamente la neutralidad de la red como un principio básico para que el Internet pueda cumplir su función social de poder entregar beneficios y que esto en el fondo sea usado de manera equitativa, digamos, por toda la sociedad. Y no solamente que el desarrollo de Internet y el aumento de la penetración que se dé de Internet en la región beneficie exclusivamente a determinadas plataformas dominantes que normalmente no son plataformas que se hayan desarrollado aquí en América Latina, sino que la mayoría de ellas son plataformas que han sido desarrolladas en Estados Unidos, en Europa, y que luego vienen a esta región y ofrecen sus servicios. Entonces ellos evidentemente pueden desarrollar su negocio y la neutralidad de la red también les favorece a ellos en el sentido de que evidentemente eso les permite operar sin ningún tipo de discriminación. No puede llegar, por ejemplo, mañana un gobierno y simplemente bloquear el acceso a determinadas plataformas. Pero además también eso protege la posibilidad de hacer desarrollo e innovación a nivel local, porque eso significa que, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones no pueden celebrar acuerdos preferentes con algunas plataformas para entregarle, por ejemplo, una mejor velocidad para que yo pueda, por ejemplo, acceder a Netflix versus lo que podría ser, por ejemplo, el servicio que ofrezca un proveedor a nivel local, que, por ejemplo, entregue contenido que sea de origen latinoamericano o de origen local, etc. Entonces, es un complemento, digamos, y es algo que Latinoamérica ya se ha preocupado en los años anteriores y cada cierto tiempo el tema vuelve a ser discutido y que quiere fuerza. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil permanentemente estamos levantando esto y tratando de llevar el tema frente a los diferentes gobiernos de la región, sobre todo en aquellos países que todavía no implementan esta normativa y este principio, o en aquellos en que ya existe para exigir que haya un cumplimiento efectivo. Hablabas del gobierno de Chile en especial. ¿Cómo va la implementación de una legislación específica para proteger y promover, digamos, los derechos humanos en entornos digitales, incluido el derecho a la privacidad? Sí, bueno, en Chile es un tema que de nuevo comenzó a ser tratado hace bastantes años atrás. También fuimos uno de los primeros países en la región en los cuales se dictó en el año 99 una normativa de protección de datos personales, pero evidentemente con el acelerado avance de la tecnología y el desarrollo de Internet del cual estábamos hablando antes, esa normativa ha quedado un poco desactualizada. Y justamente en los últimos años, sobre todo desde el año 2017, había un debate muy intenso aquí a nivel local acerca de la necesidad de actualizar ese marco normativo para llevarlo más cercano a los estándares de lo que hoy día es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que se ha transformado como un poco de facto en el estándar internacional que ofrece las mejores garantías de protección de los titulares de los datos, que está como en alineamiento con la mejor protección de los derechos fundamentales. Y esa ley, digamos, y esa normativa, ojalá actualizada, digamos, es piedra angular de lo que puede ser el operativizar muchas de las disposiciones que ya están presentes en las constituciones de toda la región. En Chile, por ejemplo, hay una disposición constitucional que fue actualizada a finales del año 2019, a mediados del año 2019, para incorporar a mediados del año 2018, para incorporar expresamente la protección de los datos personales dentro de la normativa de privacidad que ya se contemplaba en la Constitución.
Y muchos de los países, por ejemplo, es el caso de Ecuador, tienen directamente en sus constituciones, que son más modernas que la chilena, que es de los años 80 la que está vigente, han incorporado ya directamente en sus constituciones la protección de los datos personales, pero lo que falta en muchos países, y es el caso de Ecuador también, es una normativa legal que haga como una bajada de esos derechos para que sea más fácil en el día a día que los ciudadanos puedan conocer esos derechos, puedan exigir que se cumplan en la interacción con los agentes públicos y privados, y para que tengan mecanismos específicos y expeditos de reclamo en los casos en que ellos no se cumplan, con autoridades independientes y técnicas que fiscalizan el cumplimiento de esta normativa. Entonces, así se cierra el círculo desde el reconocimiento a nivel de las constituciones y a nivel de los tratados internacionales, pero también se lleva a lo más cotidiano para que el ciudadano esté más protegido en la interacción diaria. Hace poco acabas de mencionar Ecuador y nos parece importante también abordarlo, la temática, sobre todo porque en Ecuador ha habido varias fugas de datos privados de los usuarios y de ciudadanos. En ese sentido también hay en este momento un caso que ha tenido relevancia internacional, que es el caso de Olavini, que hemos visto que Derechos Digitales constan como observadores del caso. Cuéntanos, ¿cuáles son las impresiones que tienes tú frente al caso de Olavini? Bueno, el caso de Olavini no es un caso, digamos, tristemente que está exclusivo en términos de las características que tiene. Lamentablemente, en el último tiempo, en muchos lugares del mundo, no solo en Ecuador y no solo en América Latina, pero también en otras regiones, lamentablemente se ha visto una tendencia, digamos, de parte de los estados de perseguir de manera criminal a expertos en materia de seguridad informática que lo que hacen es desarrollar determinadas habilidades y determinados estudios, digamos, para poder fortalecer la seguridad de las comunicaciones y la privacidad, la confidencialidad de las comunicaciones. Lamentablemente, erróneamente a nuestro juicio, muchas veces los estados, y por eso digo no es solo exclusivo de Ecuador, sino que es un error común en varios estados alrededor del mundo, asocian ese tipo de tecnología de protección y de seguridad con algún tipo de riesgo de que las personas que están desarrollando ese tipo de tecnología o ese tipo de investigaciones puedan estar envueltas en actividades que no sean del todo legítimas o lícitas y que en el fondo buscan a través de la tecnología proteger que esas actividades no salgan al descubierto. Eso nos parece un completo error, porque si bien es cierto que marginalmente, evidentemente, como toda la tecnología puede ser utilizada con buenos propósitos o malos propósitos, existe siempre la posibilidad de que aquellos que están involucrados en actividades ilícitas hagan un uso de la tecnología de privacidad, del cifrado, de los protocolos que permitan fortalecer la privacidad de las comunicaciones, lo hagan con un uso malicioso. Pero en la gran mayoría de los casos eso no es así, porque quienes están haciendo uso de esa información y están desarrollando esa tecnología justamente lo hacen con la finalidad de proteger a las personas, a los ciudadanos en general y particularmente a los defensores de derechos humanos de amenazas que vienen de actores maliciosos o a veces de estados autoritarios que no tienen un compromiso muy alto con el respeto de los derechos humanos. Entonces, lamentablemente hay una errónea asociación, digamos, entre esas capacidades técnicas y el desarrollo de esas tecnologías con finalidades que son ilícitas. Y eso es una cuestión que a nosotros nos parece gravísima, como por ejemplo ha sucedido en el caso de Olavini, en donde lamentablemente el proceso que se ha desarrollado en su contra hasta ahora no ha demostrado cumplir con elementos de debido proceso que realmente hayan antecedentes fuertes y duros de carácter técnico que puedan establecer algún tipo de finalidad maliciosa como la que se le ha intentado atribuir al uso de tecnología por parte de Olavini. Por el contrario, todos los antecedentes que obran en el desarrollo de este caso dan cuenta de que se trata de un experto que tenía un interés en estudiar y desarrollar y difundir determinadas tecnologías con la finalidad de proteger a la sociedad en general y particularmente a grupos que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
podemos quizás pensar entonces, digamos, inferir que la defensa de los derechos digitales es una amenaza para los estados. No debiera serlo, porque al final del día los derechos digitales no existen como categoría específica. Los derechos digitales son los derechos humanos que todos conocemos y que están establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos desde antes que apareciera Internet y desde antes que existiera la digitalización. Simplemente que cuando uno se refiere a los derechos digitales, lo que está haciendo es hacer el vínculo en cómo el uso de la tecnología hoy impacta en el ejercicio de esos derechos. Entonces, finalmente, si los estados tienen compromisos internacionales o cartas de garantías de derechos fundamentales en sus constituciones, no pueden considerar que los derechos digitales sean una amenaza, porque justamente son los derechos que los estados han jurado, digamos, proteger y garantizar al suscribir estos instrumentos. Entonces, si bien uno podría hacer esa línea de desarrollo del pensamiento, es decir, bueno, si están reaccionando de esta manera es porque lo ven como una amenaza, eso es incompatible con un Estado de Derecho que reconoce y protege los derechos fundamentales. Y por lo tanto, lo que tienen que buscar los Estados es en entender mejor, digamos, cómo la tecnología impacta en el ejercicio de los derechos y adecuar sus entendimientos y sus maneras de funcionar a buscar formas de proteger y dar un balance adecuado entre los diferentes derechos que puedan estar en juego. Perfecto, María Paz, excelente tu intervención, te agradecemos mucho por el tiempo, por el espacio y pues te agradecemos de todas maneras, estamos pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y que estés muy bien y seguro de la epidemia. Un abrazo.